Partidu hori baten atarian gaude, beste. Bai, partidu polita jokatzeko, ez? Derbi bat, igoerako playoff bat, eta, bueno, aia behin ekainera llegatuta, dana jokoan dagoen momentu horiek oso politak izaten dira, eta jokatzeko oso politak edozein entzat, ez da? Hueskan irabazi izanak zenbateren lagundu zaituzte? Ondo, bueno, ni uste taldea ondo zetorrela azkenengo astetan naiz eta ez irabazi, baina egia da animikoki ez dozunean irabazten, pixkat bera egiten dozula, edo jokalariak ere, pixkat hori, animo aldetik ez dira honenean egoten, hori logikoa da, toki guztietan pasatzen da, eta aurrekoan irabazteak uste dute ondo indigula, eta astea oso ondo junta, ondo entrenatu dugu, eta badakigu zer dagoen jokoan, eta gogoz ez partidu hasteko. Eta oso ondo dakizue, kolako kanporaketa bat zer den, endo 80 minutu, hemen ez 80, edo ez dakit nola planteatu behar duzu, 80, edo... Ligako partidu bat balitz bezala. Ez dago hemen kalkulo handirik egiterik partidu hasi aurretik, edo jokatu behar dugu eta gola sartzea jun, eta saiatu eurak ez dezatela golik sartu. Ez da horrelako kanporaketetan ez da kalkulorik egiten, jokatzen dozu beti irabaztera, ligako partidu guztiak bezala, jakinda gero beste partidu bat dagoela, baina dinot taktikoki planteamentu bat egitea ez dakiz egin bigarren partidu bat dagoelako ez dugu egingo, ez dakiz zelan egiten da, eta ez dauka zentzu handirik ez. Rotazio bai, zen lau egunetan bi partidu ez dakit demora dago, baina hori kontutan hartzen da? Ez dut kontutan hartuko hori. Kontutan hartuko dut biharko partiduan ikusten ditudanak ondoen jarri, eta partidua irabazteko ondoen ikusten ditudanak jarri, edo ditugunak ondoen zela iratera. Ez dut egiten kalkulorik jokalariren bat gorde urrengoan jokatzeko, edo partidu hau da final bat balitz bezala, eta gero urrengoa prestatu beharko dugu, eta ikusiko dugu ze jokalari ditugun ondo, edo prest, edo ikusiko dugu. Berdiketak hori berio die, oro hartuta horrek baldintzen zatu pixkat kanporaketa? Hasieratik ez. Berdin duta llegatzen bagara azkenengo minututara bigarren partiduan, edo lusaketara edo lusapenera, hor hasten da pentsatzen edo ikusten horrek beraiek duten abentaila, baina partidu hasieratik lehenengo partiduan ez dut uste ez guk, ez beraiek hori buruan eukiko dugunik jokatzerako orduan ez. Ligako zenbakiek diotez diozuela irabazia da besi, baina, bueno, Mendizorrotzeko partidua, Sergio Kalera bota arte, eredu bat izan daiteke, zeren goi mailan aritu zineten. Bai, bueno, oso partidu berdinduak izan dira, hemen Ipuruan jokatu genduenean eurak lehenengo zatian hobeto aritu ziren, bigarrenean gu hobeto, eta han lehenengo zatean gu hobeto aritu ginen, 10rekin gelditu ginen arte ez, horrek erabaki zuen partidua. Bueno, ez da beti kontutan hartu behar dira detaile batzuk, han gertatu ziren gauza batzuk, Ipuruan gertatu ziren gauza taktiko batzuk, kontutan hartu beharrekoak, baina partidu guztiak ezberdinak dira eta hau ere ezberdina izango da. Dena benantxeri bi partidu, ez tezu kanporaketa osoan kontatzen izango. Oso ohituta gaude, bi urte daramazkigu atzeko lerroa errepikatu gabe, ez? Astero ezberdina jokatzen dute, ez inoiz ezin dugulako lauko atzekalde bat egin edo lesionatuta, Korrea urte guztian, Rios urte guztian, Imanol bigarren itzulian, Lasure oindala hilabete bat, Benantzio txartel gorri batzuk ikusi ditu, Berroka lesionatuta egon da, azkenean Tejero ere hilabete eta erdi lesionatuta egon zen, atzeko lerroa ez dugu inoiz errepikatu eta aurrera atera gara beti, arazoiekin ere bai, orduan alde hortatik ez gaude arduratuta, horrela jokatu dugu urte guztian, atzeko lerroa kompletoa eduki gabe, edo fundamentuzko atzeko lerro bat egin gabe, ez? Oso luzeak dira, denerako astia dago, gora bera, buruak zer nolako garrantzia izan dezakela? Asko, lakotan futbolean buruak beti izaten du garrantzia handia, eta azkenengo partiduak direnean gehiago, ez? Buruz fresko, egotea zaila da azkenengo partidu hauetan gauza askogatik, denboraldia luze egiten delako, tentsio asko dagoelako partidu hauetan, asko jokoan, baina hori da nahi gertatzen zaie, dinot eurei, beste talde batzuei ere bai. Eta, fresko egon burutik, ilusioz beteta egon, partidu hon bat egin, horrek gerturatuko gaitu garaipenera. Ilusio aldetik, zen oso
topera, ez? Oso gutxitan beti esaten dut, eta badakit hori astuta dagoela, baina olakotan gutxitan egoten zara, ez? Atzo esaten nuen, ez beste kazetari batek elkarrizketa bat egin zian, eta Eibar 1940 urtean sortu zen. Badira 83 urte hola, 2 playoff jokatu ditugu igoerakoak bigarren mailatik lehenengo mailara, pasadan urtekoa eta aurten. Eta igoera bakar bat daukagu 83 urtetan bigarren mailatik lehenengo mailara, beraz guk behintzat baloratzen dugu aukera hau eta nahi dugu baliatu eta saiatu igotzen, ez? Gero ez dakizu noiz etorriko dan berriro aukera hori eta oso zaila da hor goian egotea urte guztian eta oin da momentua azkenengo txanpa horretan maila eman behar dena hori argi dago. Ipurua, garrantzitsua kanporaketa horretan. Bai, beti etxean jokatzen dozunean alde izango dugu jendea eta gero ostegunean kontran. Bietan jakin behar dugu hori kudeatzen, ez? Alde daukasunean haizeko aldea beti alde jungo zara eta kontra nahi daukasunean haizea pixkat kontran, ez? Orduan hori alde eukiko dugu haizea eta hori ere garrantzitsua izango da, Ipuruaren indarra. Zenbateneko garrantzi ematen duzu lehenengo partio honetatik garaia ateratzen? Pasadan urtean Gironan 10ekin, ez dakiz emat 50 minutu eta utz eta bat irabazi gendun, eta hemen utz eta bi galdu gendun. Logikoki lehenengo partioan emaitzon bat ateratzen baduzu, errezago izango da, eta okerrago bat ateratzen baduzu, zailagoa. Baina 180 minutu dira, eta minutuz minutu joan behar da partidua lantzen, ez? Pausoz pauso, eta luzea izango da, eta ikusiko dugu zer gertatzen da. Bueno, Gezka, lo primero, ¿cómo está el equipo y cómo ha ido la semana de entrenamientos antes de esta eliminatoria? Bien, normal, con ilusión. Cuando juegas un playoff de ascenso estás cargado de ilusión y veo a los chavales muy ilusionados y con ganas de jugar, ¿no? de competir para poder pasar esta eliminatoria y poder jugar la final, ¿no? Es un derbi vasco, os conocéis muy bien, tanto vosotros a ellos como ellos a vosotros. Sí, bueno, todos los equipos nos conocemos en segunda y ya sobre todo después de 10-11 meses estudiándonos y viendo todos los partidos de ellos y ellos los nuestros, juguemos contra quien juguemos, no porque sea un derbi, todos nos conocemos bien y más que en el contrario, más en lo que tú puedas hacer bien y fijarte, aparte de las fortalezas que tiene el contrario, en las virtudes que tiene el Eibar, que creo que son varias también. Entiendo que ha sido muy importante cambiar la dinámica, ¿no? Después de esos 9 partidos sin ganar, fue muy importante ganar. En Huesca queréis llegar al playoff con ese partido ganado, ¿no? Para venir por canción. Sí, porque nos ha pasado en los últimos 2 meses, pues eso, que no hemos sido capaces de ganar, pese a que en los partidos pues es difícil de explicar, ¿no? Cómo no hemos podido ganar algunos de los partidos que hemos tenido, pero lo cierto es que no lo hemos hecho y el otro día ganamos en Huesca, nos vino bien para que los chavales anímicamente entren bien en el playoff y bueno, eso está olvidado y ahora centrarnos en el partido de mañana e intentar sacar el mejor resultado posible. Perdéis a Venancio por sanción para toda la eliminatoria, otra vez la línea defensiva, la línea de atrás condicionada, ¿no? Bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados. Creo que estos 2 últimos años no sé si he repetido una defensa. Tendría que hacer memoria, pero creo que nunca hemos podido repetir los 4 hombres de atrás y llevamos, especialmente este año, jugando con jugadores fuera de posición todo el año. O sea, jugadores que no son laterales jugando de laterales, jugadores que juegan en otra posición jugando de centrales. Nos hemos amoldado y hemos llegado hasta aquí así con todas las lesiones y las desgracias que hemos tenido y mañana volveremos a repetir una defensa pues también que no hemos alineado nunca y que habrá jugadores en la defensa que no juegan ahí, pero nos hemos amoldado bien, hemos sido competitivos pese a tener esos problemas siempre y eso no va a ser problema. Dijiste que más o menos te daba un poco igual jugar el primero en casa o la vuelta en casa, en este caso jugáis en Ipurua. ¿Cómo de importante va a ser salir con un buen resultado para ese segundo partido? Ves de todo, ves partidos en los que haces un buen resultado el primer partido, el segundo al revés, en casa parece que tienes que ganar y luego fuera parece que va a ser más difícil y muchas veces se da al revés.
equipos que pierden en casa y ganan fuera, ya lo vimos el año pasado y lo vemos todo el rato en todas las competiciones. Siempre pienso que jugar en casa es una ventaja y jugar en Ipurúa siempre para mí es una ventaja y yo jugaría por mí todos los días en Ipurúa, pero eso no te garantiza ganar. Y luego cuando vayamos a Mendizorroza nosotros somos muy buenos compitiendo fuera de casa también, quiero decir que tampoco tenemos miedo a ir allí, ya veremos, pero sí tener el viento a favor en cuanto a que jugamos en casa siempre yo prefiero por lo menos. El empate, el hipotético empate a final de la eliminatoria les da el pase a ellos, pero entiendo que de inicio no condiciona demasiado, ¿no? Como es este primer partido de fútbol. Nada, no. A la hora de plantear el partido, a la hora de jugar, cómo tenemos que jugar, no condiciona nada, ni para ellos ni para nosotros, jugaremos normal y eso, si llegamos así al final de la segunda eliminatoria, lógicamente esa ventaja la tienen ellos, pero a partido empezado mañana, yo creo que eso nadie va a estar pensando en eso, porque tampoco sé qué hay que hacer para eso, ¿no? Para jugar condicionado por ese motivo, ¿no? La eliminatoria de la pasada temporada contra el Girona de alguna forma puede servir como ejemplo de que aquí 180 minutos son muy largos, pase lo que pase durante esos 180 minutos. Sí, va a haber de todo, ¿no? Momentos en los que estemos bien y seamos superiores, momentos en los que ellos sean superiores, momentos que va a haber para todo, ¿no? Una eliminatoria tan larga da para muchas cosas y hay que estar preparado, ¿no? Para cuando te vayan bien las cosas, para cuando te van mal también, y pelear hasta el final y tratar de ser competitivos cada minuto de la eliminatoria que juguemos, ¿no? Eso está claro. Sois dos equipos que, bueno, en ligas he visto muy similares, los números prácticamente los calcáis esta temporada. Puede ser una eliminatoria de esos detallitos, como está siendo la segunda esta temporada, detallitos. Pues no lo sé, nunca puedes predecir cómo va a ser un partido, la verdad. Antes podemos hacer conjeturas de puede ir por esto va a ser importante, lo otro, pero luego te encuentras con que al final son los jugadores los que juegan, hay muchas circunstancias que pasan en un partido y veremos a ver lo que pasa, ¿no? Fijarnos más que nada en nosotros, en tratar de hacer nosotros lo mejor posible las cosas y con eso creo que tendremos más opciones de ganar, ¿no? Si nosotros hacemos un buen partido, pues les obligaremos a ellos a estar muy bien también, ¿no? Y acertar de cada meta, ¿no? Porque estáis creando mucho, cuesta ese tipo de paso. Sí, durante el año no hemos acertado en eso, ¿no? A nivel de efectividad hemos sido de los peores equipos de la liga, ¿no? De los que más ha generado, entre los dos equipos que más ha generado y pues el 17 que más ha marcado, ¿no? Hay mucha diferencia entre lo que hemos hecho en ataque y lo que hemos convertido y ahora pues en un playoff en el que se supone que es mucho más complicado hacer ocasiones de gol y los partidos son más cerrados, pues es verdad que arriba hay que intentar acertar, ¿no? El fútbol es hacer goles y hay que acertar, eso está claro. Lo que también está claro es que ilusión nos va a ganar. No, yo creo que todos los que hemos llegado a este playoff de ascenso sabemos lo que nos ha costado, son 11 meses, en segunda no hay descanso, ¿eh? No hay un fin de semana de descanso, o sea, llevamos 11 meses aquí todos los días viéndonos, todos los días trabajando y los que llegan a este playoff pues llevan mucho trabajo por detrás, ¿no? Entonces la ilusión que tienes es máxima, ¿no? De poder ascender de categoría, lo cual se da muy pocas veces en la vida o este tipo de oportunidades no se valoran se valoran más tarde cuando ves que no es tan fácil llegar a un playoff de ascenso. Entonces tenemos que hacer lo posible por ascender, es lo que tenemos en mente, el poder pasar esta eliminatoria para jugar la final y vamos con toda la ilusión del mundo. No han fallado ningún partido, pero el público también será importante. Siempre aprieta. Sí, yo siempre digo que prefiero jugar en Ipurúa todos los partidos de la liga, ¿no? Pese a que fuera hemos sacado buenos resultados también y que el equipo es competitivo y cuando vayamos a Mendi vamos a ser buenos y competitivos también. A mí dame jugar en casa siempre, en Ipurúa y con nuestra gente, eso lógicamente. Vale.